Bendito y alabado sea nuestro Dios. Sin duda alguna, la palabra del Señor son bellas palabras que nos han dado vida a los que ya estamos en este lugar. Y si usted aún no ha recibido vida a través de estas palabras, hoy es el día en que el Señor pueda hacer la obra en usted. Así como están en pie, hermanos, les invito para que abran las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, es una porción muy conocida por cada uno de nosotros, hermanos, pero bueno, el Señor hoy quiere hablarnos a través de esta porción. Hechos 2, del 1 al 4, damos lectura. Si ya lo tienen, lo pueden manifestar con un amén, hermanos. Como que casi no se escuchó ese amén. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Gracias a Dios. Bueno, damos lectura todos unidos. Hechos 2 del 1 al 4, dice así la bendita palabra del Señor. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Oramos. Poderoso Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, ante ti nos allegamos una vez más dándote gracias, porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa. Y ahora tenemos este momento muy especial, Señor, de escuchar tu palabra. Sin duda alguna, tú conoces nuestros corazones y sabes las necesidades de tu pueblo, Señor. Creemos que a través de este mensaje has de hablar a nuestras vidas, Padre Celestial. Ayúdanos a tener un oído atento, Señor, y un corazón dispuesto a recibirlo para que en su tiempo dé fruto, Padre Celestial. También sé con mis hermanos que nos ven a través de la transmisión, ya que a causa de la necesidad, Señor, no pueden estar aquí, pero Señor eterno, tú moras en todo lugar. Al saber que tú nos escuchas, mi vida está en tus manos para que tú la uses como a ti te plazca. Nos dejamos delante de ti en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, mis hermanos? Cuando a alguien se le acusa de algún crimen, se necesitan evidencias para determinar si es culpable o no. De la misma manera, en la vida espiritual, cuando alguien recibe el bautismo con Espíritu Santo, mostrará evidencia de esta promesa cumplida en su vida. Por eso hoy aprenderemos algunas evidencias del bautismo con Espíritu Santo. Y acabamos de dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde bueno, ya cada uno de nosotros o la mayoría hemos leído más de alguna ocasión, y ahí precisamente se nos narra cómo fue el cumplimiento de esta promesa en la iglesia primitiva. El versículo 1 nos dice: como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban precisamente esperando el cumplimiento de esta promesa, porque el Señor les había dado un mandato, y era que no se fueran de aquel lugar. El versículo 2 nos dice: y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y este versículo nos demuestra que el poder de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria, y sobre todo en la vida de su pueblo. El versículo 3 nos dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y podemos ver cómo la promesa no se cumplió solamente sobre unos cuantos, sino que fue cumplida en todos aquellos que estaban esperando en aquel lugar. Y por último, el versículo 4 nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Habían recibido cada uno de ellos esta promesa. El libro de los Hechos fue escrito entre el año 63
y 70 después de Cristo. El escritor, bueno, fue Lucas el médico, fue quien escribió este libro dirigido a Teófilo, y el propósito de este libro es presentar un informe preciso del comienzo y crecimiento de la iglesia cristiana. Hechos precisamente es el vínculo entre los evangelios que nos relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo, y también es el vínculo entre las cartas que tratan sobre la vida de la iglesia. Algunos temas que trata el libro de los Hechos son el inicio de la iglesia. También nos habla del bautismo con Espíritu Santo. Nos muestra también el crecimiento de la iglesia, el testimonio de la iglesia, pero también nos habla sobre la oposición en contra del evangelio, porque podemos ver a través del libro de los Hechos cómo había quienes se oponían, ¿verdad?, al evangelio y aún a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Y precisamente el capítulo 2 que estábamos dando lectura comienza hablando del cumplimiento de la promesa de la manifestación del bautismo con Espíritu Santo. Comienza con la fiesta del Pentecostés, también llamada la fiesta de las semanas. Era celebrada 50 días después de la Pascua, y según el libro de Deuteronomio era una de las 3 fiestas principales del pueblo judío. En el día del Pentecostés podríamos decir que fue el cumplimiento de lo que dijo San Juan el Bautista en San Lucas 3:16, donde nos dice que alguien venía tras él, ¿verdad? ¿Y a quién se refería? A nuestro Señor Jesucristo. Y él continúa diciendo en este evangelio que él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y en el día de Pentecostés precisamente se da cumplimiento a esta promesa. También se da cumplimiento a lo que dijo el profeta Joel, que el Señor derramaría de su Espíritu a toda criatura. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Es importante conocer algunas evidencias del bautismo con Espíritu Santo. No porque dudemos que el Señor sigue bautizando, o puede levantar su mano si alguien de aquí duda, hermanos, que la promesa se sigue cumpliendo. Como Iglesia Pentecostés estamos seguros que esta promesa se sigue cumpliendo, y como les decía, estas evidencias no son porque el Señor no las cumpla o porque nos tiene que demostrar algo, sino que como hijos de Dios debemos de comprender que este don no solo se manifiesta de vez en cuando o solo cuando oramos, podemos llegar a hablar en lenguas. No, este es un don que nos impulsa en todo su esplendor a darle la gloria a Cristo nuestro Salvador. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bueno, como primera evidencia, hermanos, y la evidencia que todos conocemos, una vez que alguien recibe el bautismo con Espíritu Santo, pues habla en lenguas. Y como acabamos de leer en Hechos 2, el versículo 4, pues nos dice: y todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Yo creo que aquí ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que el hablar en lenguas es precisamente la confirmación del bautismo con Espíritu Santo. Es aquello que se evidencia, ¿verdad?, cuando se ha recibido esta promesa, el hablar en lenguas. También podemos dar lectura a San Marcos 16:17. Si me ayudan a leerlo, vamos a leerlo todos juntos. San Marcos 16:17, con la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor así: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Era una señal que el Señor ya había notificado que iba a ser manifiesta. Y bueno, podríamos decir que esta evidencia es la primera, ¿verdad?, que podríamos dar cuando se ha recibido el bautismo con Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Incluso cuando se ha recibido, nos acercamos con un siervo de Dios, con nuestro pastor, y le decimos: hermano, creo que yo fui bautizado con Espíritu Santo y me puede ayudar a orar. Y entonces
ora para confirmar. ¿Y cómo se confirma? Bueno, cuando estas lenguas, ¿verdad?, se siguen hablando. Y es que esta es la señal más visible, podríamos decir, pero no es la única, y justo por eso hoy vamos a estudiar de este tema algunas evidencias del bautismo con Espíritu Santo. Otra evidencia es la alabanza. Hechos 10:46. Le voy a pedir a todos los varones que se pongan de pie con la ayuda del Señor. Hechos 10:46, y le den lectura fuerte, por favor, con la ayuda del Señor. Y las hermanas pues también lo leemos, pero en nuestra mente. Hechos 10:46. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este versículo nos relata precisamente la conversión de los gentiles. Era la primera vez que el Espíritu Santo se iba a manifestar en aquellos que no eran judíos. Y además, en este proceso, pues fue un poco difícil, ¿verdad?, para los judíos ver cómo esta promesa se cumplía con aquellos que no lo eran. Pero una de las cosas que hacían estas personas que recibieron el bautismo, dice, porque los oían que hablaban en otras lenguas, pero no hablaban cualquier cosa en otras lenguas, hermanos. No era algo que no tuviera sentido, no era algo que pudiéramos decir, bueno, pues solamente dice palabras al azar. No, cuando ellos recibieron el bautismo con Espíritu Santo, ¿quiénes ellos? Bueno, en la casa de Cornelio se reunió un grupo de personas a los cuales Pedro les predicó, ¿verdad? Y entonces ellos recibieron el bautismo con Espíritu Santo. Y los que estaban ahí, que habían acompañado a Pedro, que eran judíos, se asombraron de que esta manifestación, que se pensaba que solamente era para el pueblo judío, también se manifestara en aquellos que no lo eran. Pero ¿cuál fue la confirmación? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando alguien habla en lenguas, no habla en lenguas nada más para que, bueno, los que están a su alrededor lo escuchen, y muchas veces, bueno, ni nosotros mismos sabemos qué hablamos, pero sí sabemos que a través de esas lenguas se alaba a Dios. Este versículo nos dice, magnificaban a Dios. ¿Y qué significa magnificar? Significa engrandecer, significa alabar, significa ensalzar. A través del bautismo con Espíritu Santo, los gentiles hablaron en lenguas, pero no para cualquier cosa, no hablaban cualquier frase sin sentido, sino que lo que ellos hacían le daban la gloria a nuestro Dios. Cuando alguien recibe esta promesa, hermanos, si antes le daba pena alabar a Dios, ahora el Señor le da la libertad para que sus labios se abran y puedan glorificar el nombre de Cristo. Ahora el Señor lo impulsará a través de su Espíritu Santo a alabar al que es digno. Y no quiero decir con esto, hermanos, que quien no tenga el bautismo con Espíritu Santo no le puede dar la gloria a Dios. Pero es una realidad que muchas veces nos cohibimos porque decimos, bueno, pues es que creo que hoy nadie tiene ganas de alabar a Dios y yo vengo bien gozoso y mejor me quedo callado porque me van a ver mal, mejor me quedo callada porque ¿qué van a decir de mí? Y humanamente llegamos a caer en eso, hermanos. Nos da pena, no nos sentimos con libertad, o nuestra alma desea alabar y bendecir el nombre del Señor, pero nos quedamos ahí, ¿verdad? No le damos la gloria a Cristo, no tenemos esa libertad. Pero cuando el bautismo con Espíritu Santo llega, todo temor se va. Toda vergüenza o todo estorbo es quitado para alabar a Dios con toda libertad. Y no solamente en la iglesia, hermanos, no solamente en la iglesia tenemos esa libertad para darle la gloria a Cristo, sino que en todo lugar el Espíritu Santo nos guía a glorificar el nombre del Señor, aún también con nuestro actuar, con nuestro testimonio, en todo lugar donde estemos. La alabanza es una evidencia
de que el bautismo con Espíritu Santo ha sido en su vida. Otra evidencia, hermanos, es el gozo. Ahora voy a invitar a mis hermanas, todas las hermanas puestas de pie. Hechos 2:46. Hechos 2:46, con la ayuda del Señor. Le dan lectura a todas las hermanas, fuerte hermanas, con la ayuda del Señor. Gracias, hermanas. Pueden ocupar su lugar. Bueno, el contexto de este versículo, bueno, el capítulo 2 inicia precisamente mencionándonos del cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Y en el versículo 46, ya que todos fueron bautizados con Espíritu Santo, nos dice que perseveraban unánimes, es decir, todos juntos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Gozo es un término que proviene del vocablo latín gaudium y hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Hermanos, un cristiano, ¿por qué se puede gozar? Al recordar que, pues la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él vendrá por su pueblo y nos llevará a morar en la mansión celestial. También el gozo puede entenderse como un grado máximo de plenitud y optimismo de existir. Es decir, que el gozo o la alegría que la palabra del Señor nos está mencionando en esta parte escritural, no la podía sentir aquel que no era bautizado con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo es un grado máximo de plenitud. ¿Y cuándo alcanzamos ese grado máximo de plenitud? Cuando Cristo ha llegado a nuestros corazones. Porque mientras vivimos sin Cristo, nuestra vida es vacía, no es satisfecha con nada. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, esa plenitud es manifiesta y entonces podemos reflejar este gozo. Y podríamos decir entonces que un cristiano es el único que puede sentir gozo porque es el único que puede experimentar la plenitud de Cristo Jesús en su vida. Aquel que no conoce de Cristo puede experimentar momentos de felicidad, puede experimentar momentos donde esté contento, pero no habrá esa plenitud en su vida y no le dará la confianza en medio de las situaciones como ahora un cristiano lo tenemos, en medio de situaciones difíciles, en medio de adversidades, de enfermedades, de luchas, podemos tener esa confianza de que Cristo está con nosotros. Cuando alguien ha recibido el bautismo con Espíritu Santo, se puede disfrutar aún de los más mínimos detalles y tener una relación en armonía con el cuerpo de Cristo y con todo su prójimo. ¿Usted ha visto a alguien que vive sin Cristo en su corazón? ¿Cómo se comporta? Por todo quiere pelear, por todo quiere reclamar, ¿verdad? Y hay situaciones en las que uno dice, ay, esta persona necesita de Cristo. Y aun cuando ya tenemos a Cristo, es necesario que el Señor siga perfeccionando nuestra vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues precisamente a través del bautismo con Espíritu Santo. En los principios de la iglesia primitiva era muy hermoso, ¿verdad? Todos compartían el pan, todos compartían las posesiones, todos podían convivir en armonía y aunque bueno, no todo era color de rosa, ¿verdad? Porque si seguimos leyendo las escrituras, también en las iglesias había problemas, pero el Señor les daba ese gozo en medio de las situaciones difíciles y ese gozo se sigue manifestando en la vida de la iglesia moderna a través del bautismo con Espíritu Santo. Y última evidencia, hermanos, la predicación. Vamos a dar lectura todos juntos. Hechos 2, 14 al 16. Hechos 2, 14 al 16. Puestos en pie, hermanos, vamos a dar lectura todos juntos.
Hechos 2 del 14 al 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, sino siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Pedro fue su discípulo, pero él había manifestado una personalidad impulsiva e inestable, como muchos de nosotros, y hasta llegó a negar que conocía a Jesús. Pero después de haber recibido el bautismo con Espíritu Santo, porque él fue uno de los que estaba en ese día de Pentecostés, Pedro era una persona nueva, era humilde, pero a la vez valiente. El Señor lo había transformado en un predicador poderoso y dinámico, ya no tenía miedo. Y en los versículos que acabamos de dar lectura, bueno, nos cuenta precisamente, nos narra la historia que después de que fue manifiesta la promesa del bautismo con Espíritu Santo, algunos que no creían en esto empezaron a burlarse de los cristianos, empezaron a burlarse de aquellos que habían recibido la promesa, incluso llegaron a decir pues que estaban borrachos. Pero entonces, ¿qué sucede con aquel Pedro temeroso? Pues el Señor lo había bautizado y lo hace un hombre valiente para predicar su palabra, y les empieza a decir, poniéndose en pie, alzó su voz y les habló, ¿verdad? Les habló con autoridad. ¿Por qué? Porque ahora el Señor ya lo había investido de ese poder, y les empezó a hablar desde el capítulo 14, bueno, hasta finalizar su discurso. Podemos ver que les habló con autoridad, y les dice en el versículo 15, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, y les empieza a decir con autoridad, ¿verdad? Que no se burlen de ellos. Y en el versículo 16 les empieza a decir, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y les empieza a dar pues una cátedra, ¿verdad? De lo que decían las sagradas escrituras. Pedro le dijo a la gente que prestara atención al testimonio de los creyentes, porque las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ellos. Hermanos, cuando alguien tiene el bautismo con Espíritu Santo, el temor de predicar su palabra se va. El temor de predicar su palabra, bueno, pues ya no existe, ¿verdad? Como humanos, pues sí podemos llegar a sentir ese nerviosismo al hablarle a alguien, pero el Señor nos impulsa a predicar su palabra, y justamente Pedro pues no se quedó callado al escuchar cómo hablaban de aquellos primeros cristianos, de esta iglesia primitiva, porque es lo que el Señor hace a través del bautismo con Espíritu Santo. Una de sus evidencias es la predicación, así como también nos lo dice Hechos 4:13. Doy lectura para ustedes, hermanos. Hechos 4:13. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Aún el versículo 8 de este mismo capítulo nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí podemos ver también cómo San Pedro había sido transformado, ¿verdad? Era otra situación, y que precisamente nos describe el libro de los Hechos. Pedro y Juan, bueno, a través de ellos el Señor había actuado y había mandado sanidad para un hombre. Pero ¿qué sucedió? Los sacerdotes, los principales, los habían encarcelado, los habían amedrentado para que ellos ya no hablaran del evangelio. Y el versículo 8 nos recalca que ahora Pedro ya era una persona diferente, y era un hombre lleno del Espíritu Santo, y les habló pues con valentía, ¿verdad? Se paró frente a ellos y les dijo,
príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y les empieza a dar también un discurso acerca de que, bueno, lo que ellos predicaban era el evangelio que Cristo, nuestro Salvador, había proclamado. Pero en el versículo 13, quienes lo escuchaban se asombraban, porque nos dice: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras, es decir, pues eran hombres que no habían tenido acceso a una educación como podríamos hablar de San Pablo, ¿verdad? Ellos no habían tenido acceso a eso, dice, e ignorantes. Pero ¿qué hacían estos hombres que lo escuchaban? Se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Bueno, es que el Espíritu de Dios nos impulsa a poder predicar la palabra con autoridad, nos impulsa a poder predicar la palabra con valor. Pedro y Juan estaban ante el concilio amenazados por predicar el evangelio y bueno, además de que el Señor obrara sanidad a través de ellos. Cualquiera en esa situación se hubiera amedrentado y tal vez hubiéramos pensado 2 veces en seguir predicando el evangelio o no. Fueron encarcelados y llevados ante los principales, siendo cuestionados por sus actos, pero ellos hablaban de la salvación con toda confianza. Aunque la vida transformada de los discípulos y el hombre que había sido sanado era evidencia de que Cristo era el Mesías, los líderes religiosos seguían negando a Cristo, seguían tratando de reprimir la verdad. Hermanos, si les pregunto, ¿habrá hoy en día personas que nieguen que Cristo es nuestro Salvador? Muchas, ¿verdad? Muchas personas, aún en nuestra misma familia, viendo las evidencias claras como era en este momento la sanidad de aquel hombre, ¿verdad? Se seguían negando. Podemos ver cómo el Espíritu Santo les dio fortaleza a San Pablo, a San Pedro, les dio valentía y les dio dirección a aquellos hombres para predicar el evangelio de poder, así como hoy lo sigue haciendo con su iglesia. Podemos ver cómo el bautismo con Espíritu Santo es un acto donde a través de hablar en otras lenguas también se obtiene un nuevo nivel espiritual, pero el cristiano no debe de conformarse con eso, hermanos. No debemos de decir, bueno, yo ya recibí el bautismo con Espíritu Santo, creo que ya tengo otro nivel en la vida cristiana, y cuelga ahí una medallita en su pared y decir, bueno, ya subí de nivel y ya. No, el bautismo con Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Y qué tienen en común estas citas que dimos lectura? Bueno, fueron personas que actuaron después de haber recibido el bautismo con Espíritu Santo. Precisamente después de que el Señor les hizo manifiesto a través del hablar en otras lenguas que habían recibido esta promesa, también los dirigió a la alabanza, al gozo, a la predicación. Usted, si ha recibido esta promesa, debe de demostrar también estas evidencias. ¿Y con qué lo podemos demostrar? Bueno, con actos mínimos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Cuando estamos aquí en la casa del Señor, ¿usted le da la gloria a Cristo con libertad? ¿O aún todavía tiene ese temor de decir, ¿qué van a decir de mí? O yo no quiero adorar a Dios, mi corazón sí lo siente, pero yo no quiero que hablen que soy muy gritón, que le doy la gloria a Cristo. No, el Señor nos impulsa a alabar y adorar a nuestro Dios. El bautismo con Espíritu Santo nos impulsa cuando nos sentimos avergonzados, cuando nos sentimos retraídos. Nos impulsa ¿a qué? A darle la gloria a Cristo. Cuando su corazón quiere alabar, pero su mente se cierra con los pensamientos del qué dirán, lo vencen y no le da libertad al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted ha reprimido su alabanza por vergüenza, hermanos? ¿Cuántas veces se ha quedado callado? ¿Cuántas veces su corazón desea decir la grandeza de nuestro Dios y declarar sus maravillas, pero su boca se queda callada por temor? Pero hoy el Señor le quiere dar esa libertad para adorar, para que a través del bautismo con Espíritu Santo sea libertado y su boca confiese que Jesucristo es el Rey,
El bautismo con Espíritu Santo nos da gozo, nos da paz, nos da confianza en todo tiempo. Nos ayuda a estar en armonía con nuestro prójimo, hermanos. Nuestra confianza ya no descansa en nada de este mundo. Ahora nuestra confianza descansa en que nuestra patria está en los cielos. Y la promesa de nuestro Dios es que pronto nuestro Redentor vendrá por su pueblo, hermanos, y moraremos en las mansiones celestiales, donde ya no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. ¿Cuántos queremos llegar a ese lugar, hermanos? ¿No es el anhelo de todo cristiano llegar a la mansión celestial, habitar y adorar por los siglos a Cristo nuestro Salvador? El bautismo con Espíritu Santo nos hace valientes para predicar a aquellos acusadores de la verdad. Aún como en aquellos tiempos los discípulos padecieron a causa de predicar el evangelio, la iglesia también puede ser acusada por predicar la palabra de Dios. Y podemos verlo, hermanos, que el pueblo de Dios está siendo atacado ¿con qué? Con pensamientos progresistas, con las ideologías de género. Podemos ver que aún los pensamientos contrarios al evangelio se quieren introducir de manera muy sutil a través de la educación. Mucho cuidado, hermanos, con aceptar aquello que a nuestros hijos se les está enseñando y que sabemos que va en contra del evangelio. Necesitamos esa autoridad para rechazar, para decirle a nuestros hijos, a nuestra familia: Cristo no mandó eso. Debemos de enseñarle la palabra del Señor, pero necesitamos ese valor, hermanos, para vencer todo pensamiento contrario y mantenernos firmes en la verdad que es Cristo Jesús. Si usted no tiene el bautismo con Espíritu Santo, hermano, no se preocupe. No quiere decir que usted no va a experimentar esos momentos de alabanza, de gozo, de predicar la palabra. Claro que lo puede hacer y el Señor lo va a respaldar, pero ¿no le gustaría salir en esta hora con esta promesa cumplida en su vida? ¿No le gustaría que el Señor hoy manifestara esta promesa en su vida, en su corazón, y que pudiera no solamente el hablar en lengua, sino también experimentar ese gozo, esa plenitud, que pudiera predicar la palabra con libertad, que pudiera alabar al Señor? Hay lugar aquí al frente, hermano, para que pase y le pida al Señor que hoy lo llene, que hoy le bautice. Y si usted ya tiene la promesa del bautismo con Espíritu Santo, pero a causa de algún descuido lo ha dejado de experimentar, estas evidencias ya no son manifiestas en su vida, ¿no le gustaría renovar sus votos para que el Señor hoy nuevamente le dé esta bendición? Hay lugar, hermanos, aquí al frente. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Aunque en otros lugares se predique, eso ya cesó. Eso fue para la iglesia de aquellos tiempos. La iglesia Pentecostés seguimos creyendo que el Espíritu Santo se sigue derramando en los corazones. Y así, con esa fe, hermanos, vamos a entonar parte del himno 72. Avívanos, Señor Jesús. Y hay lugar para que usted pueda pasar a orar, para que así le pida al Señor que estas evidencias sean manifiestas en su vida, para que en todo tiempo el nombre de Jesús sea glorificado. Fuego Pentecostés, hoy te pedimos, Señor, derrama de tu gracia a cada corazón. Fuego Pentecostés, sentimos ya tu calor. Bendito sea tu nombre por esta grande bendición. Promesa excelsa de poder, donde encontramos salvación. Se nos enseña sin cesar de este poder Pentecostés. Ahí aprendemos cómo orar y a recibir la nueva unción, y en
aquel Dios trino de poder. Fuego Pentecostés, hoy te pedimos, Señor, derrama de tu gracia a cada corazón. Fuego Pentecostés, sentimos ya tu calor. Bendito sea tu nombre por esta grande bendición. Hay lugar, hermanos, para que pase aquí al frente o vaya en su lugar, pero ninguno se quede sin orar. Padre poderoso, en el nombre de Cristo nuestro Salvador nos allegamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra, porque tú sabes, Señor, la necesidad que hay en tu pueblo, que hay en tu iglesia, porque tú sigues bautizando con Espíritu Santo y fuego, como tu palabra lo anunciaba, como Juan el Bautista pregonaba, Señor, tu promesa se sigue cumpliendo. Podemos ver, Señor, que el bautismo con Espíritu Santo tiene un propósito en nuestras vidas. No solamente es hablar en lenguas, Señor, también dar testimonio a través de la predicación, también ensalzar tu nombre a través de la alabanza, sentirnos gozosos, Señor, aún en momentos de tribulación. Tú conoces la vida de tu pueblo, tú conoces cuántos anhelan esta promesa. Yo te ruego en el nombre de Cristo que si tú quieres hoy nos visites. Yo te ruego en el nombre de Jesús que si tú quieres hoy bautices a aquellos que lo necesitan, Padre Celestial. ¿Cuántos lo han estado anhelando por mucho tiempo y no lo han recibido? Pero si tú quieres, hoy tú los puedes llenar, porque esta promesa es para todo aquel, Señor, que ha creído. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que a través del cumplimiento de esta promesa le das poder a tu pueblo para vencer las huestes del maligno. Cuán necesario es en estos tiempos donde nos quieren hacer dudar, Señor, a través de todo esto. Todas estas ideas, todos estos pensamientos que nos hacen creer que somos los que estamos mal, pero no es así, porque tu palabra es verdad, Señor. Respalda a tu pueblo, respalda a tu iglesia, que tu poder, Señor, sea en cada uno de nosotros. Que cuando nuestro corazón, Señor, quiera reconocer tu grandeza, nuestra boca confiese tu poderío. Oh, Señor, que en momentos de tribulación podamos sentir este gozo como aquella iglesia primitiva, y que en momentos de adversidad ninguno sienta temor antes, Padre Santo, pueda predicar tu palabra con poder, pueda predicar tu palabra con valor, sabiendo que no es de nosotros, Señor, sino que tu palabra es poder, Señor eterno. Mas si alguno ha recibido esta promesa, pero Señor, a causa de las aflicciones, a causa, Señor, de nuestra humanidad, se ha descuidado, hoy tú puedes renovarlo, Señor. Hay unción fresca para tu pueblo, Señor eterno. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, que ninguno desmaye, que ninguno dude de que tu promesa se sigue cumpliendo, que ninguno la menosprecie, Señor, que ninguno, Padre Celestial, deje de persistir, pues sabemos que
que no es cuando nosotros anhelemos, pero sí, Señor, que todo lo que tú haces, lo haces perfecto. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por estos momentos. Tal vez somos pocos, Señor, pero aquí estás tú con nosotros, dándonos nuevo aliento, dándonos, Señor, más y más de ti, tu fortaleza. Gracias, porque si aquí estamos, no es por nosotros, sino es por tu misericordia. Te rogamos por la vida de tu siervo, guárdala allá donde esté, juntamente con su esposa. Señor, guárdalos. Sin duda alguna el trabajo es mucho, pero tú, Señor, los has escogido para servirte. Guárdalos y así como los has llevado con bien, tráelos nuevamente a este lugar. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, gracias por cada uno, Señor, aun por aquellos que a causa de la necesidad no pueden estar aquí. Pero, Señor, siguen esta transmisión, visítalos, fortalécelos, Señor. Vamos a salir de este lugar, que mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Hay libertad, hermanos, para dar gracias a Dios y salir como cada uno lo siente. El día de mañana también tenemos servicios, si Dios nos presta la vida, en culto normal a las 7 de la noche. Dios les bendiga.